La ética medieval se basa en considerar a Dios como el fin último del hombre y de la fuente de la felicidad suprema. Algunas de las características de la ética medieval son, primero, el distanciamiento de las cosas del mundo. En la ética cristiana medieval, el fin último del hombre deja de estar en este mundo. Los filósofos medievales sostenían que el amor a Dios era la principal condición para que el hombre alcanzara la perfección moral. Y segundo, la valoración de la subjetividad, donde la ética da énfasis al aspecto subjetivo humano. Por eso, conceptos como libertad e intención serán fundamentales para esta. A diferencia de la ética antigua, en la que el hombre griego estaba estrictamente relacionado con la polis, la ética cristiana valorará la relación entre los individuos y Dios. Y algo de la influencia es que los filósofos medievales recibieron una gran influencia de los grandes filósofos griegos paganos y también de escuelas filosóficas como el estoicismo, el aristotelismo y el platonismo. Bueno, antes de explicarles la ética renacentista, quiero darles un recorderis acerca de qué es el Renacimiento. El Renacimiento es un fenómeno cultural que retoma los principios de la antigüedad clásica y los actualiza a través del humanismo. En esta podemos encontrar tres fuerzas culturales, las cuales son el humanismo, la reforma protestante y la revolución científica. Bueno, básicamente la ética renacentista se caracteriza por reflejar a un hombre poseedor de razón y libertad que ejerce su dominio en lo que lo rodea. También eso hace que se separe la ética y la política de la fe religiosa y se busca principalmente un cristianismo más humano y más terrenal. Por eso en todas estas imágenes que van pasando podemos ver que son imágenes muy religiosas y que se quiere representar como la, la presencia del hombre en la tierra como centro. Bueno, la aparición del Renacimiento fue muy importante para nuestra humanidad porque en estos tiempos se obligaron a pensar, replantear y experimentar y también a explorar todo lo que ya conocían y querían conocer, buscar nuevas respuestas a las infinitas preguntas que rodeaban el mundo y al ser humano. En esa imagen podemos ver un claro ejemplo del hombre de Vitruvio. En este caso sería el antropocentrismo, es decir, como el hombre como centro de todo lo que nos rodea, y esto es principalmente lo que se trata. Referentes de la filosofía renacentista. Erasmo de Rotterdam fue un filósofo humanista, filólogo y teólogo cristiano neerlandés, considerado como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento nórdico. Como sacerdote católico, Erasmo fue una figura importante en la erudición clásica que escribió nuevas ediciones latinas y griegas del Nuevo Testamento que plantearon cuestiones que serían influyentes en la Reforma protestante y en la Contrarreforma. Vivió en los tiempos de una Europa antigua en constante reforma religiosa. Como segundo, tenemos a Nicolás de Maquiavelo. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su trabajo de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en 1531. Nació en el pequeño pueblo de San Saciano in Val, a unos 15 kilómetros de Florencia, el 3 de mayo de 1949, hijo de Bernardo Bachiavelli, un abogado perteneciente a una empobrecida rama de una antigua familia influyente de Florencia. Tenemos a Giovanni Pico de la Mirandola. Es especialmente conocido por los eventos acaecidos en 1486, cuando a la edad de 23 años se propuso a defender contra todo opositor 90 tesis de religión, filosofía y filosofía de la naturaleza y magia.
de la que pensaba que se halla unida por vínculos indisolubles a la religión. Para ello escribió la Oratio Hominis Dignitate, que ha sido señalada como un manifiesto del Renacimiento y constituye un texto fundamental del humanismo renacentista, así como de la llamada Reforma Hermética. También fue uno de los primeros autores que impulsaron el Kabbalah, fuera del judaísmo. Y por último tenemos Nicolás de Cusa. Fue un teólogo y filósofo considerado el padre de la filosofía alemana y personaje clave en la transición del pensamiento medieval al del Renacimiento, uno de los primeros filósofos de la modernidad. Estudió griego y hebreo, además de filosofía, teología, matemática, astronomía, entre otras muchas disciplinas más. A los 23 años de edad obtuvo un derecho en canónico. Principales filósofos de la ética medieval. Comenzamos hablando acerca de la Iglesia Católica, debido a que en la época medieval la Iglesia controlaba y regulaba todas las artes, incluyendo el arte del pensamiento. Este fue forzándolos a ser un poco complacientes con las leyes de la Iglesia en aquella era, pues básicamente la ética cristiana medieval nos decía que el hombre era un ser caído debido al pecado original, el cual fue cometido por Adán, y la voluntad humana, por tanto, era débil para cumplir perfectamente las leyes divinas. Pues esto como consecuencia nos dice que el hombre debería vivir una vida santa para alcanzar la salvación. Surgieron dos principales exponentes de la ética, que fueron San Agustín y Santo Tomás, de los cuales surgieron varias corrientes de pensamiento. La patrística pues nos dice que el principal objetivo fue la interpretación de la Sagrada Escritura y de las tradiciones judeocristianas. Dicha labor fue emprendida con algunas ideas derivadas de la filosofía griega y romana, y por lo cual la ética pasa a ser explicada en un ámbito religioso y filosófico. Pues los filósofos que se presentaron fue Clemente de Alejandría, San Jerónimo, Platón y San Agustín. En la escolástica nos dice que en el desarrollo de la misma la discusión moral pasa a ser de carácter teológico, y su enfoque fueron dos, que fue qué virtudes cultivas, qué acciones evitar y metas por perseguir, y la segunda nos dice que se establece la estructura general de la moralidad. En San Anselmo pues nos dice que básicamente esto empezó a fomentar una discusión más ordenada, adoptando el planteamiento de San Agustín, el cual nos dice que la gracia de Dios induce en el alma una disposición para avanzar hacia el bien, debido a que esta pues nos dice que las acciones deben estar en armonía con lo que dicta Dios, y básicamente un acto realizado por el individuo se considera bueno cuando asume dentro de sí la ley divina. Para finalizar, pues nos habla acerca de Santo Tomás, que nos dice que hubo un pensamiento griego y una doctrina cristiana, se unieron los pensamientos griegos con la doctrina cristiana en una sola filosofía. Vimos los principales pensadores éticos del periodo medieval y cómo su trabajo influyó en los filósofos posteriores. La filosofía medieval anterior representa una amplia gama de intereses filosóficos que incluía la lógica y la filosofía. El pensamiento medieval estuvo fuertemente influenciado por obras de Aristóteles, y sus escritos tuvieron un gran impacto en las preocupaciones éticas. La ética en el periodo medieval estuvo fuertemente influenciada por puntos de vista y creencias religiosas. Sin embargo, los medievales también estaban preocupados por la búsqueda del conocimiento por sí mismo, como la lógica y la metafísica. Por lo tanto, es importante no pasar por alto la historia estándar al conservar el pensamiento ético de este periodo.